Dios tiene un propósito con nuestra vida y esta es una pregunta que muchas personas tienen. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque esto nos da sentido de valor. Muchas personas sufren depresión, sufren desánimo, no le encuentran una alegría ni un valor a la vida porque carecen de propósito. El tener una razón por la cual vives, tener una meta de vida es importante para la salud emocional, mental y espiritual de cada uno de nosotros. Por eso este tema del propósito es algo tan importante aún para las personas que no conocen a Dios, porque Dios puso algo dentro de nosotros y es el afán o la necesidad de entender que nuestra vida tiene un valor, de que nuestra vida tiene un fin, sirve para algo. Y eso es lo que es el propósito. El propósito es la razón por la cual nosotros fuimos creados, que hay una tarea, que hay algo en lo que nosotros nos podemos desempeñar porque fue el plan de Dios para nosotros en esta tierra. Y entonces muchas personas dicen, pero ¿cuál es ese propósito? Yo lo quiero conocer y quiero leerles un pasaje que nos habla cómo nosotros podemos conocer ese propósito de Dios y está en Romanos 12:2 y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces mire lo que nos dice aquí esta palabra, que primero nosotros tenemos que dejar lo viejo para poder empezar a tomar lo nuevo. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, que no podemos encontrar nuestro propósito si estamos siguiendo la corriente de las personas en este mundo. No podemos encontrar nuestro propósito en Dios si lo buscamos en el mundo o en otros recursos, sino que el propósito de Dios se encuentra en Él, en Dios, en que fue el que nos creó y el que fue el que diseñó el plan para nosotros. Entonces dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y aquí quiero que veamos la palabra dejar. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cómo Dios nos transforma en personas nuevas cuando nosotros permitimos que Él nos cambie la manera como pensamos, la manera como percibimos, que removamos esas cosas que nosotros tenemos establecidas como verdades, que removamos esas fortalezas mentales que nos limitan, esas mentiras que ya están sembradas, están edificadas ahí dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, que no nos dejan conocer cómo es realmente Dios, cómo es realmente su reino. Es cuando nosotros permitimos que Dios empiece a tirar todas esas cosas y no ponemos resistencia. La razón por la que muchas veces Dios no cambia nuestra manera de pensar es porque no hay una disposición, no hay una resistencia. No queremos aceptar. Estamos a veces en una terquedad, estamos a veces queriendo evadir la corrección, queriendo evadir el tiempo donde Dios está tratando de derribar esas cosas que pensábamos antes, y tal vez por cultura, tal vez por amor a nuestra familia, por amor a nuestras costumbres, nos resistimos a lo nuevo que Dios quiere hacer. Y dice que esto es lo que nos transforma en personas nuevas. Y entonces dice, entonces aprenderán. Aquí es donde nos muestran que esto se aprende a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Ahí está el propósito. Ahí entonces podemos
empezar a conocer, empezar a discernir, empezar a ver y a entender cuál es esa voluntad, ese propósito que Él tiene para nosotros. Pero eso solo lo vamos a empezar a entender a medida que nosotros vamos permitiendo que Dios cambie nuestra manera de pensar. Entonces, el conocer el propósito de nuestra vida no es un evento aislado como muchas personas piensan. Y por eso personas van con hombres, mujeres de Dios, profetas, evangelistas, corren por todo lado rogando por una profecía, por una palabra que les diga: tu propósito de vida es este, y que les señale algo, porque quieren empezar a caminar hacia el lugar donde Dios quiere que vayan. Pero el problema es que esto no se consigue de esta manera. La única manera que tú vas a empezar a entender el propósito global y el propósito diario y el propósito cercano con diferentes detalles y circunstancias de tu vida va a ser cuando tú aprendes a entender la voluntad de Dios por medio y a medida de que tu mente va siendo renovada. Cuando tu mente empieza a dejar lo viejo, a echar fuera lo viejo, y permites que Dios empiece a edificar ideas nuevas, conceptos nuevos, verdades y realidades que tú antes no tenías allí establecidas, que Dios empiece a fundamentar tu mente, empiece a cablear tu mente de manera diferente. Y esto se consigue como acercándote a la verdad de la palabra de Dios, acercándote a la Biblia, acercándote a que el Espíritu Santo empiece a revelar esa palabra en tu interior, y así tú permitas que Dios empiece a mostrarte realmente como Él ve. Y así lo vas a empezar a conocer, y así en medio de ese proceso, en medio de esa transformación de tu manera de pensar, es que vas a empezar a comprender. Y entonces con esta verdad quiero que terminemos. No podemos comprender lo de Dios con una mente vieja. No podemos comprender lo que a Dios le gusta, sus planes, su voluntad, con una mente amoldada al mundo. No podemos comprender lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros con una mente carnal. No podemos discernir la voz de Dios, la instrucción de Dios, el plan de Dios para nosotros con una mente que está en el pecado y en la mentira. Con una mente infectada por la mentira. Necesitamos dejar que Dios nos transforme, y así vamos a conocer ese maravilloso plan y ese diseño que Dios tiene para ti y para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.